Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Hoy les saludo a todos los amigos y hermanos que se encuentran en Latinoamérica, desde la punta norte de México hasta el cono sur en la Argentina, todos esos países latinoamericanos. Un abrazo para ustedes, que el Eterno les continúe bendiciendo. Un grande saludo de agradecimiento por todo el apoyo espiritual y también económico. Bendiciones para todos ustedes y los que se encuentran en Europa, Estados Unidos. Hoy tenemos el tema Yahshua y la homosexualidad. Sorprendente que nos tiene la palabra del Eterno para guiar, para aclarar, para ser libre de todas estas cosas y de todo prejuicio. No, el tema no es juzgar a nadie, sino que la palabra del Eterno, el manual de vida, nos tiene para darnos una salida, para darnos luz en este tema tan controversial. Yahshua y la homosexualidad. Mis amigos, he preparado este tema para ustedes desde una perspectiva bíblica y pues vamos a ver cómo nosotros podemos llevar esa luz, ese faro de luz, en medio de una situación bastante compleja y qué soluciones da, no mi persona, sino la palabra de Dios. El mismo Dios creador tiene una salida para ti y para todo aquel que pueda estar sufriendo de una situación como esta o similares en cualquier tipo de flagelo. El Eterno tiene solución. Tenemos que verlo desde la perspectiva hebrea y vamos a entrar en tema a fondo sobre la homosexualidad desde la perspectiva hebrea. El tema de la homosexualidad en relación con la fe bíblica y la figura de Yahshua, Jesús, es complejo y requiere un análisis profundo desde las Escrituras, la cultura hebrea y el contexto histórico. Este estudio, mis amigos, busca explorar cómo la Torá, la ley de Moshe, los 5 libros, el Pentateuco y las enseñanzas de Yahshua abordan este tema, considerando también las interpretaciones modernas y los debates actuales. La perspectiva hebrea sobre la sexualidad, primeramente, en la cultura hebrea está profundamente arraigada en la Torá, que establece principios claros sobre las relaciones humanas. Desde el Génesis, la sexualidad es vista como un don divino, diseñado para ser expresado dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Puedes leer esto en Génesis capítulo 2, verso 24. Este diseño refleja la unión entre Yahweh, Dios, y su pueblo, simbolizada en la relación matrimonial. Recordemos que Yahweh propone matrimonio al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, y ese es el ideal de todo ahí a partir de la entrega de la Torá, la caída del hombre, la entrega de la Torá, y el anhelo de Yahweh al final de los tiempos es habitar en medio de su pueblo, casarse. Conocemos lo que llaman las bodas del Cordero, y que es el anhelo de todo creyente a ese final, a ese clímax de la fe, de poder estar algún día y para siempre con el Mesías prometido. Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Levítico 18, 22 nos dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Estos pasajes establecen la base para la comprensión hebrea de la sexualidad, que considera la homosexualidad como algo contrario al diseño divino. ¿Ok? La homosexualidad en la Torá. La Torá prohíbe explícitamente las relaciones homosexuales, clasificándolas como tubá, en hebreo, abominación. Ese término no solo implica una violación moral, sino también una ruptura del pacto entre Dios y su pueblo. Levítico 20:13 dice, si alguno se acuesta con varón como con mujer, ambos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su sangre será sobre ellos. En el contexto hebreo, estas leyes no solo tenían un propósito moral, sino también comunitario, asegurando la continuidad del pueblo a través de la procreación y la estabilidad familiar. Ahora vamos a entrar en el tema de Yahshua y la homosexualidad. Bueno, Yahshua no abordó directamente el tema de la homosexualidad en los evangelios, pero sus enseñanzas sobre el matrimonio y la sexualidad refuerzan los principios de la Torá. En Mateo 19, por ejemplo, 4 al 6, dice, ¿no habéis leído que el que los creó al principio los hizo varón y hembra,
y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Yahshua reafirma el diseño original de Dios para el matrimonio y la sexualidad, basado en la unión entre un hombre y una mujer. Además, su enseñanza sobre la pureza moral, Mateo 5, 27 al 28, sugiere que la sexualidad debe ser expresada dentro de los límites establecidos por Dios. El contexto cultural y las interpretaciones modernas. En el mundo moderno, algunos argumentan que las prohibiciones bíblicas sobre la homosexualidad son culturalmente condicionadas y no aplicables hoy. Sin embargo, desde la perspectiva hebrea, la Torá es vista como una revelación eterna de la voluntad de Dios, no sujeta a cambios culturales. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estos pasajes, como estamos viendo, sugieren que los principios morales de la Torá, incluyendo aquellos sobre la sexualidad, permanecen vigentes. La misericordia y el juicio que entran a jugar un papel muy importante para todos aquellos que pueden de pronto sentirse atacados por las corrientes religiosas, no el caso de esta plataforma, sino llevarles una luz de esperanza y de verdad, dice que aunque la Torá y las enseñanzas de Yahshua establecen estándares morales claros, también enfatizan la misericordia y el amor hacia todos los seres humanos, independientemente de sus luchas o pecados. Juan 8:7 dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estos pasajes nos recuerdan que, aunque la homosexualidad es considerada pecado desde la perspectiva bíblica, el enfoque debe ser de amor y restauración, no de condena. Antes de llegar a una conclusión, pidámosle al Eterno a través de su palabra cómo puede una persona que esté bajo esta situación buscar ayuda en la palabra y qué otras pautas nos da para poder eh, sacar adelante a aquellos que realmente quieren y se dan cuenta de lo que están viviendo y muchos de ellos están sufriendo en este círculo. La homosexualidad y cómo salir de ella desde el contexto bíblico hebreo. Mis amados amigos, la perspectiva bíblica hebrea sobre la homosexualidad se basa en la Torá, los profetas y los escritos, que en conjunto forman la Tanaj, Antiguo Testamento. También el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, reafirma los principios de la Torá respecto a este tema. Desde el principio, Yahweh estableció un diseño, debemos dejar claro esto, para la humanidad. ¿Sí? Dios, el Creador, estableció un diseño. Ya lo leímos en Génesis 1:27 y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 2:24 les dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto nos da a entender que el plan original de Yahweh es la unión entre un hombre y una mujer, lo que permite la procreación y la formación de familias que reflejan su propósito en la tierra. Ahora, tenemos que destacar que en la Torá hay prohibiciones. Hablábamos acerca de los mandamientos, tengo un tema sobre Yahshua, la Torá viviente y los 613 mandamientos, donde establece tipos de mandamientos. Sí, hay prohibiciones, hay mandamientos que prohíben, hay mandamientos de no hacer y hay mandamientos de hacer, ¿ya? En Levítico 18:22 dice, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Y Levítico 20:13 dice, si un hombre se acuesta con otro hombre como con mujer, ambos han cometido abominación, ciertamente serán castigados con la muerte. Estos versículos, como ya lo habíamos leído, dejan claro que la práctica homosexual no está dentro del diseño de Dios y es considerada una tubá, una abominación, ¿sí? Lo que significa que es algo detestable para Dios porque corrompe su orden establecido. También el pecado de Sodoma y Gomorra es un gran ejemplo. En el libro de Génesis, te invito para que lo leas, se describe la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque había múltiples pecados en estas ciudades, Ezequiel 16:49 menciona la arrogancia, opresión y falta de misericordia.
El acto final de perversión que llevó al juicio divino fue el intento de abuso sexual homosexual contra los ángeles que visitaron a Lot. Si tú vas al capítulo, vas a leer estos detalles. También debemos ver desde la perspectiva del Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Hay una distorsión del diseño original, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, Pablo a los romanos les dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, verso 26-27 dice, por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sí? La palabra homosexualidad no aparece, pero realmente esto nos deja claro que se está tratando de este mismo tema. Pablo explica que la homosexualidad es una consecuencia del rechazo del diseño de Yahweh y de la entrega a deseos que no son naturales. Ahora, hay un llamado al arrepentimiento y a la restauración, por supuesto. Primera de Corintios, Pablo dice en el capítulo 6 del 9 al 11, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Dice, comienza con una lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Elohim. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y en el espíritu de nuestro Elohim, nuestro Dios. Cuando se habla de los que se echan con varones, aquí también se debe incluir a las mujeres, al lesbianismo, que podríamos hablar de un tema también específico en cuanto al lesbianismo. Este pasaje muestra que algunas personas en la comunidad de Corinto, mire que estas personas eran así, pero él dice, esto eran ustedes anteriormente. Sí, ustedes eran esto, pero ahora ustedes han cambiado, han sido santificados, han sido lavados, purificados. Para eso vino Mashiach Yeshua, para perdonar pecados, para darnos vida eterna, para recibir su perdón. Este pasaje muestra que algunas personas en la comunidad de Corinto antes practicaban la homosexualidad, pero fueron transformadas por el poder de Yahshua. Esto indica que hay esperanza de cambio para aquellos que desean salir de esa vida. La pregunta ahora, que hemos llegado a este punto, es ¿cómo salir de la homosexualidad según la Biblia? Mis amigos, desde la perspectiva hebrea y bíblica, salir de la homosexualidad implica arrepentimiento, renovación espiritual y un cambio de identidad en Yahshua. Primeramente, hay que reconocer que es un pecado. ¿Sí? El primer paso es reconocer que la práctica homosexual es contraria a la voluntad de Dios, a la voluntad de Yahweh, y decidir apartarse de ella. El arrepentimiento, palabra hebrea teshuvah, en hebreo significa regresar al camino de Yahweh. ¿Sí? Tomar un giro de 180 grados. Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. También debemos cortar con influencias y tentaciones, apartarse, alejarse, huir. Para vivir en obediencia, es necesario apartarse de personas, lugares y contenido que alimenten esos deseos. Segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice Yahweh, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bendito sea Él. También hay que buscar sanidad interior. Muchas personas que luchan con la homosexualidad han pasado por heridas emocionales, abuso o falta de identidad. Yahweh sana a los quebrantados. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También debe haber un renovar de la mente a través del conocimiento de la palabra de Yahweh, de la palabra de Dios. La transformación ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que buscar el apoyo espiritual también. Es importante rodearse de creyentes maduros que ayuden en el proceso de transformación. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay testimonios de grandes
personas importantes, personas que han llegado al conocimiento de la palabra, se han arrepentido y han salido de la homosexualidad. Permanecer también, después de conocer esto, ser liberados, debemos permanecer en santidad. La lucha contra el pecado es continua, pero con el Ruach HaKodesh, lo que es el Espíritu Santo, se obtiene la fuerza para resistir. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy importante. Entonces, adquirimos una vida a través del Espíritu y viviendo en el Espíritu, desechamos esas debilidades a través de los deseos de la carne, de los ojos, lo que oímos, lo que vemos, lo que gustamos, lo que tocamos. Todo este tipo de cosas pueden ser dominadas cuando le damos cabida al Espíritu Santo. Concluyendo ya este importante tema, y espero que haya sido de gran bendición y que nos ayude a salir adelante en toda área, no solamente hablando de la homosexualidad, sino que podemos ver que a través de la palabra, el Eterno nos ayuda en cualquier situación, cualquier problemática que podemos estar viviendo. Hay salida para todo tipo de problemas. ¿Ok? Desde la perspectiva bíblica hebrea, la homosexualidad es un pecado que distorsiona el diseño de Yahweh, pero Yahweh es misericordioso y ofrece restauración a través de Yahshua. Para salir de esta práctica es necesario arrepentirse, cortar con las influencias pecaminosas, sanar las heridas del alma, renovar la mente con la palabra, buscar apoyo espiritual y vivir en santidad. El camino de regreso a Yahweh está abierto para todos los que desean ser restaurados. Y en Yahshua hay esperanza, redención y una nueva identidad conforme a su voluntad. Amigos, reiteramos, la homosexualidad es vista como contraria al diseño divino para la sexualidad humana, ¿sí? Según lo establecido en la Torá y reafirmado por Yahshua. Sin embargo, esto no justifica el odio o la discriminación hacia las personas LGBTQ+, todos estos símbolos, sino que llama a un enfoque de amor, compasión y verdad bíblica. La comunidad de fe está llamada a reflejar el carácter de Yahshua, que combina la verdad con la gracia, y a guiar a otros hacia una vida en armonía con la voluntad de Dios. Mis amados, que el Eterno les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor. Shalom, shalom. Leitraot. Shalom, Ajin. Bendiciones.